Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes de nuevo en este espacio Historias de Vida y Derechos Humanos. Un espacio que nos ha permitido conocer historias maravillosas que nos hacen tomar conciencia respecto a los derechos humanos en toda su amplitud. Hoy tenemos una gran invitada y hoy nos va a platicar un poquito más sobre ella, sobre su historia, sobre su transitar respecto a una enfermedad que ella misma nos va a compartir y sobre ahora los aprendizajes que esa circunstancia le han dejado y que hoy le permiten compartir con otras personas, hacer ejercicios de sensibilización con otras personas y de prevención respecto a esta enfermedad. Ella es María Angélica Cisneros Solís. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Hola, licenciada. Buenas tardes. Gracias por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Gracias, de verdad nosotros ese agradecimiento también va de nosotros para contigo, que nos abras tu corazón, que nos regales una partecita de tu tiempo a este espacio CDH-TV Durango y que nos compartas quién es María Angélica Cisneros Solís. Muy bien. Bueno, pues soy mamá. Bueno, primeramente soy hija, mamá, soy hermana, soy esposa y pues soy un ser humano que ama la vida. Me voy a ir un poquito hacia atrás para platicarles qué fue lo que sucedió. Yo trabajé en una empresa por más de 30 años, estuve ahí trabajando y pues ya llegó el momento que me tenía que jubilar. Y me jubiló el 25 de noviembre precisamente del 2018. Pero déjame decirte que yo me hacía mis revisiones médicas cada año, siempre fui muy puntual con todo eso. Me tocaba entrando diciembre mi revisión. Me la había hecho mi revisión en diciembre del 2017. Entonces yo dije, bueno, me jubilo, ya voy a tener el tiempo para dedicarme un poquito más a mí en cuestión de no andar con prisas ni nada, y me hago mi revisión en la ciudad de Torreón. Ya a los pocos días de la revisión me dice el ginecólogo, Angélica, necesitamos que te hagas una biopsia. Ahí aparece algo que no está bien, pero necesitamos descartar. Venían los tiempos de Navidad. Entonces yo decía, le digo al doctor, ¿quiere que me haga ya la biopsia? ¿Es urgente? Y me dice el doctor, no, disfruta tu Navidad, disfruta tu Año Nuevo y entrando enero aquí te vemos. Ok, me hablaba el doctor en ese momento de un BIRRAS 4, que en su momento pues te dicen el nombre de BIRRAS 4 y dices tú no sé qué es, o sea, no entiendes, pero dices tú, bueno, me está pidiendo una biopsia. En ese momento pues como estaba yo recién jubilada, tenía muchos planes. Primeramente estar con mi familia y segundo yo tenía planes de viajar, de ir a visitar a mi hija que no estaba aquí. Entonces, bueno, fuimos a pasar Navidad con mi hija precisamente. Cuando regresamos, inmediatamente me voy a hacer la biopsia y aparece que tengo cáncer. Aún así que yo me había checado un año atrás, siempre era muy puntualita con mis revisiones. Aparece cáncer. Entonces me canalizan ya con una cirujano oncólogo. Me dice la cirujano, la doctora me dice hay que quitar tu pecho. Entonces pues yo así como que decía, ¿pero por qué? O sea, si es una bolita de menos de 3 centímetros, ¿por qué me van a quitar todo el pecho? No tanto porque tuvieran miedo de que me lo quitaran, sino se me hacía como muy drástico esa decisión. Y pues me dice la doctora, es que por el tipo de cáncer que tú traes o que aparece en la biopsia, necesitamos quitarte todo el pecho. Y yo, o sea, créemelo, o sea, pedí una segunda, una tercera opinión, todos me dijeron exactamente lo mismo. Entro a mi cirugía en enero, me quitan mi pecho y yo recuerdo mucho que la doctora habló con mi esposo, sobre todo. Yo la verdad estaba como en un bloqueo, porque cuando a mí me dijeron que era cáncer, pues yo me acuerdo que eso sucedió en Torreón.
me dicen que me tienen que quitar el pecho y todo, y me hablan de quimio. Yo la verdad desconocía lo que era una quimio, y me hablaban, pero así como que no retenía yo nada. En ese momento estaba como con un bloqueo. Yo me acuerdo que cuando yo llego aquí a Durango después del diagnóstico de cáncer, yo me acuerdo que yo entré como que en pánico, pero hasta que llegué aquí a mi casa. Y yo me acuerdo que duré 24 horas llorando, con dolor de cabeza, con dolor de estómago, no me podía levantar. Y la única manera que yo tuve en ese momento fue acercarme a Dios y decirle que yo no podía con esa carga que traía. Entonces yo se la entregué a Dios. O sea, y te lo hablo así porque fue la manera que yo pude con todo esto. O sea, el amor de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos. Entonces yo en ese momento tenía todo eso, pero también era importante entregarle toda mi carga a Dios para que Él se hiciera cargo. Yo como le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a poder con esto, yo no puedo con esto, yo te entrego, esto no es mío. Entonces yo se lo entregué. En ese momento estábamos pasando por otra situación con mi mamá tenía Parkinson, pero mi mamá ya no hablaba, mi mamá ya estaba conectada a sondas. Entonces, pues yo no quería ni siquiera acercarme a ella porque independientemente que ella no pudiera moverse, ella sabía, o sea, ella se daba cuenta que era lo que estaba pasando. Y pues traté de mantenerme al margen de mi mamá y todo, y finalmente me vio sin cabello. Pero le explicaba, mami, voy a estar bien, me dice la doctora que voy bien, que pronto me voy a recuperar, porque no quería que fuera un impacto y que ella no me pudiera ni siquiera expresar lo que estaba sintiendo. Entonces, pues ya llegó el tiempo de que me quitan mi pecho y a los pocos días, como a los 15, 22 días, entré a mi primer quimio, fueron 16. En la primer quimio, al día número 17, empieza a caer mi cabello. En esta parte, pues así yo lo he platicado como ahora sí como me fue a mí. Yo sí me adelanté un poco a cortarme el pelo muy pequeñito porque la doctora me dijo, se te va a caer el cabello. Yo decía, ¿estás segura, doctora? Sí, se te va a caer. Entonces yo dije, bueno, si se me va a caer, me corto mi cabello. Entonces me lo corté chiquititito. Y efectivamente, al día 17, cayó todo, así te despiertas en la mañana todavía con cabello y en lo que te bañas se perdió todo tu cabello. Entonces, si tú me preguntaras a mí que si tuvo mucho impacto, no porque de hecho yo creo que a lo mejor porque siempre he manejado cabello cortito, pero independientemente de todo eso, como que para mí siento que no fue tan fuerte el perder mi cabello. Entonces, yo cuando ya cayó mi cabello, entonces ya era necesario irme a rapar, porque hay unas partes todavía de tu cabeza que detienen un poquito más el cabello, entonces no puedes andar así como que una parte sin cabello y otra parte con. Y yo te podría decir que hasta esa parte la disfruté. Es increíble cuando yo le entrego mi carga a Dios, o sea, como que ahí fue cuando yo dije, sí voy a poder. Después de eso empezó a ser diferente, a pesar de que las quimios fueron muy duras, porque no nada más se te cae tu cabello, o sea, bajan tus defensas, te tienes que aislar, te tienen que poner vacunas, que a veces dices tú, no sé si me duele más la vacuna, el efecto de la vacuna o el efecto de la quimio, o sea, que dices tú, no sé qué me está doliendo más. Llegó un punto en que yo decía, ya no quiero ir a las quimios. Yo me acuerdo que en ese momento me decía mi esposo, es que tienes que ir. Yo le decía, pues no voy a ir. O sea, llega un momento que te pones rebelde, porque dices tú, no puedo, o sea, no puedo ya. Les podría explicar muchas cosas sobre la quimio. Lo único que les puedo decir es que es muy difícil, y me encantaría que ninguna mujer o ningún hombre, ningún niño pasara por esto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en lo personal, yo sentía que me quemaba toda por dentro, y aparte que la quimio tiene un olor horrible, y yo me acuerdo que para ir al baño yo tenía que ponerme mascarilla, me tenía que poner cubrebocas para poder aguantar el olor que se desprendía de la quimio. Ajá. Entonces era muy triste cuando yo ya estaba puesta para la otra quimio y me decían, no es posible porque bajaron tus defensas. Y yo me acuerdo que cuando bajaban mis defensas me decían, tenemos que parar.
con las quimios. Entonces yo decía, no, ¿qué me como? O sea, ¿cómo me alimento? No, mira, aliméntate bien, por eso, pero ¿qué hago para levantar mis defensas? Yo quería que mis defensas se levantaran de un día para otro para seguir avanzando, pero no era posible. Entonces tenían que hacerme otra vez chequeos de sangre y todo para ver cómo iban las plaquetas. Sí. Y pues ya cuando me decían, ya estás lista para la que sigue, entonces ya avanzábamos a la siguiente. Entonces fueron 16. Te hinchas, te pones de un color raro, te va afectando otros órganos, desgraciadamente. Te digo, no es nada más la caída de cabello, están checando tu corazón, están checando tu hígado, todo cómo vas con tus plaquetas, con tus defensas. Empiezan tus uñas a ponerse de un color como si se tuvieran machucado, así como negras, y entonces empiezas a ver, no tienes nada de vello, o sea, se pierden tus cejas, tus pestañas, todo, que eso es lo de menos, la verdad. Al final de todo esto comprendes que fue lo mejor que te pudo haber pasado en cuestión de que pasó el tiempo y pudiste sanar gracias a las quimios. Sí. Cuando te dicen que vas bien, que ya estás, de hecho estabas contando los días, -1, -2. Entonces cuando ya fui y toqué la campana de lo que eran las quimios, pues yo fui la mujer más feliz, fue mi familia conmigo, siempre estuvieron conmigo, pero cuando yo fui a tocar la campana también me acompañaron. Entonces sí. Te pasan muchas cosas en todo ese tiempo y yo llegué a ver el cáncer con respeto, más que con miedo, con respeto. Te voy a platicar por qué. Sí. Porque mi esposo tiene leucemia desde hace 15 años. Entonces, cuando a él le diagnosticaron leucemia, para mí fue muy duro porque yo tenía mis niños chiquitos. El más chiquito tenía 2 años. Entonces, cuando le diagnostican leucemia, yo tenía poquito que había perdido una compañera y amiga de leucemia. Entonces, yo lo relacionaba inmediatamente también con muerte. Yo decía, bueno, si mi amiga duró 1 año, va a pasar lo mismo. Gracias a Dios que no fue así. La leucemia de mi esposo es leucemia mielocítica crónica. Él lleva un tratamiento de por vida. Se tiene que estar checando y se tiene que cuidar y todo. Pero cuando pasa lo mío, entendí que me había podido más lo que le pasó a él. No sé qué pasa no sé si porque a él le diagnosticaron, estaba muy reciente lo de mi amiga, a mí me pudo, no paraba de llorar, me sentía muy triste. Cuando pasa lo mío, yo dije, tengo que enfrentarlo, yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero seguir acompañando a Ernesto en este camino que a él le tocó vivir con la leucemia. Entonces le empecé a echar muchísimas ganas y empezamos a hacer como una tipo terapia. Para mí, yo siempre he dicho que es terapia, que es una terapia, porque él es mi fotógrafo. Okay. Entonces él me toma las fotos y luego... Preciosas, fotos preciosas. Muchas gracias, pero fíjate, les digo que es mi terapia porque yo me acuerdo que no tenía cabello, entonces había días que yo no podía comer y me decía mi esposo, cuando regrese del trabajo te quiero bañada, te quiero arreglada y te quiero comida. Si no, no hay fotos. Entonces, cuando él llegaba, yo ya estaba lista. Ajá. A pesar de que andaba así con defensas bajas o algo, yo ya estaba lista para las fotos. Siempre íbamos a los mismos lugares aquí en Durango. O sea, recorrimos todo Durango no sé cuántas veces y lo seguimos recorriendo, ¿eh? Sí. Pero yo decía, hay que buscar el rinconcito, un rincón diferente, aunque sea el mismo lugar. Uh-huh. Y yo me acuerdo que siempre, así todo mi tiempo de quimios y de no traer mi cabello y todo, yo me acuerdo que llegaba y eso me daba muchos ánimos para levantarme, para bañarme, porque cuando estás en quimios ni siquiera tienes fuerza para bañarte. Entonces yo me acuerdo que me bañaba, comía, tomaba agua, porque siempre me decía, toma agua, tienes que tomar agua para desechar la quimio. Sí. Entonces, y ya estaba yo lista, puesta para cuando él llegaba. Entonces para mí fue la mejor terapia. Entonces tengo todas mis fotos, todos mis recuerdos, digo, gracias a Dios que se quedó en un recuerdo nada más. Sí. No te puedo decir si fue bueno o malo, pero de que fue un gran aprendizaje que me dejó. Habrá gente que a lo mejor va a decir, no, esta mujer no está bien, pero para mí fue una bendición haber pasado por un cáncer. Hoy lo veo así. Sí. Hoy lo veo así. En su momento, obvio que no, pero hoy lo veo así porque me dejó un gran aprendizaje y por lo mismo a mí me gustaría que muchas personas, que la mayor parte de las personas no tuvieran que pasar por esto para entender la vida como la entiendo o la veo hoy yo.
pero en lo personal te puedo decir, me dejó un aprendizaje y me sigue dejando un aprendizaje maravilloso. Aún sigo con un tratamiento que espero en Dios terminarlo el próximo año, que me den de alta. Me ha tocado ver muchas historias muy tristes, las sigo viendo todavía con compañeras que están con metástasis. El cáncer puede regresar, yo estoy consciente de eso, pero le pido mucho a mi Dios que me deje un tiempo más aquí, el tiempo que Él decida. Me dijo la doctora, ¿te vas a morir de viejita? Ok, doctora, yo confío en su palabra, pero la cuestión es que te tienes que seguir cuidando, te tienes que seguir revisando, no porque ya te digan, ya te dimos de alta de las quimios, aún sigue todavía un tratamiento que estoy tomando hormonal, precisamente para evitar que regrese el cáncer. No estamos exentos de que regrese, pero sin embargo, yo siempre les he dicho, por mi parte no va a quedar. O sea, yo haré lo que me sigan indicando los médicos. Sí. La vida la veo, siempre se me ha hecho muy bonita, pero hoy la veo como muy diferente. Claro, muy diferente. Sí. Y que hoy que te defines como un ser humano que ama la vida, ¿eso fue de esa prueba tan grande para acá? Fíjate que venimos de unos papás, sobre todo de una mamá, porque mi papá era más duro, pero mi mamá siempre fue un amor de ser humano. Mi mamá tristemente falleció. Cuando me dieron de alta, a los pocos días ella falleció. Como que estaba esperando que su niña se recuperara. Su niña, digo, porque siempre vamos a ser los niños de mamá. Sí. Entonces, mi mamá falleció finalmente y mi papá falleció el año pasado. Entonces, todo eso te deja así como que dices tú, híjole, ellos ya cumplieron su misión aquí. Somos 7 hermanos, y los 7 somos de corazón. Yo siempre he dicho que tenemos un corazón muy bondadoso, que lo heredamos de mi mamá. Y siempre nos hemos considerado todas, o sea, todas tenemos algo, una es rescatista de perritos, o sea, todos tenemos una función en la familia y todos nos apoyamos en los momentos así complicados. Pero ahora después del cáncer, como que entiendes todavía así como que te dicen, para algo pasó esto. Entonces, día con día voy descubriendo para qué pasó o para qué tuve que vivir esto. Me falta a lo mejor muchísimo por aprender y por saber para qué pasó. Yo siempre me he considerado una persona que estoy en paz, que me he dedicado mucho en su momento a mi trabajo, a mis papás en su momento, a mi esposo, a mis hijos. Como digo yo, no sé, desconozco qué pasó. Lo único que te puedo decir es que mis células fallaron. Hubo una falla en mis células y por eso pasó. Pero siempre me considero una persona noble. También amo a los animales, amo la vida, amo la naturaleza. O sea, posiblemente siempre lo vi así, pero ahora soy demasiado más sensible. De alguna manera trato de compensar lo que no se puede hacer así al 100, ¿verdad? Sí, claro. Trato de ayudar a otras personas, intento, de acuerdo a mis posibilidades, pero lo poquito que yo logro apoyar a alguien más, lo hago de todo corazón y bajo mis recursos, que no son muchos, la verdad. Entonces, de alguna manera, tengo pues esas ganas de ayudar y de que más personas no pasen por lo que yo viví. Sí, ser ángel de otras personas. Todos tenemos un ángel, ¿eh? Así es. Todos. Estoy segura que yo también tuve muchos ángeles en mi camino, empezando por mi familia. Tienes una red de apoyo increíble y siempre ha dicho mi esposo, todos somos ángeles en la vida de otra persona y estoy segura que así es, ¿eh? Yo también estoy segura de eso. Y bueno, esto que viviste, Angélica, te dio una idea, te dio un motivo para iniciar una causa, para iniciar este proyecto que tienes, Gorritos Oncológicos. Platícanos cómo surge ese deseo por crear algo para que unas mujeres que están pasando por ese procedimiento de quimioterapia se sientan cómodas, se gusten al verse al espejo. Sí, mira, cuando yo pasé por las quimios, yo me arreglaba, me maquillaba, a pesar de que no tenía cejas ni pestañas, pero siempre andaba maquilladita con el labial y todo. Y me ponía mi gorrito. Quiero comentarte que yo aquí en Durango batallé mucho para conseguir gorritos oncológicos. De hecho, los tuve que pedir de fuera. Llegaban mis gorritos oncológicos y los empecé a usar en tiempo de frío. Me tocó todas las estaciones. Y
Me di cuenta, por lo mismo que fue muy difícil conseguirlos, yo dije, bueno, yo los pedí fuera, pero porque tuve la oportunidad de poder adquirir un gorrito. Me daba cuenta cuando yo iba por mis vacunas al Seguro Social que había gente que traía un trapito amarrado. Entonces yo decía, bueno, yo hasta tenía así como para combinar con mi ropa. Qué triste que no puedan encontrar un gorrito, o que había gente que para comprar un gorrito o comían o compraban ese gorrito. Entonces, pues total que cuando ya me dan de alta de las quimios y que mi cabello comienza a crecer, yo en ese momento tenía aproximadamente unos 12 gorritos. Yo los llevo al centro de cancerología. Okay. Tenía como 12 en especiales, así como que porque eran muy frescos y calientitos, o sea, eran una tela muy así como muy especial. Entonces llegó al centro de cancerología y yo me aventé todo un turno en el centro de cancerología, porque yo llegué y les dije, oiga, es que yo quiero regalar mis gorritos. Entonces me dijo, sí, pero tiene que estar ahí hasta que vea a las personas llegar. Que lo necesito. Entonces, pues total, que das de cuenta que ahí me senté y llevé a alguien llegar y me tocó ver así con pañoleta. Entonces, de esas pañoletas que usas para el 20 de noviembre. Sí. Entonces llegaba y le decía, oiga, señorita, disculpe, no quiere un gorrito. Entonces la gente se sorprendía porque como que, ¿por qué me quiere regalar un gorrito? Entonces yo decía, es que yo soy sobreviviente de cáncer y quiero regalar mis gorritos. Entonces poco a poquito fui regalándolos, batallé para regalarlos. Como que desconfiaba el por qué yo quería regalar gorritos. Okay. Entonces yo decía, no, pues es que ya no lo necesito. Tenías que explicarles tu historia para que comprendieran el por qué querías regalar tu gorrito. Entonces hay una asociación que se llama CASA. Okay. Y también ahí fueron a parar mis gorritos, porque te digo que batallé mucho. El primer día regalé como 3. Un día me despierto y le digo a mi esposo, ¿qué crees que voy a hacer? Me dice, ¿qué? Le dije, voy a hacer gorritos oncológicos para regalar. Y me dice, ¿y cómo? ¿De dónde vas a agarrar los gorritos? Y le dije, los voy a hacer. ¿Los vas a fabricar? Sí, se van a fabricar, pero ¿cómo? Entonces empecé a buscar las telas. Iba y luego las tenía que tocar con los ojos cerrados para imaginarme yo la tela que yo usaba en mi cabeza. Entonces, pero dije, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? Después voy a regalar y luego ¿cómo le voy a hacer para sacar los siguientes? Entonces, total, que le digo a mi esposo, ¿y cómo le vas a hacer cuando se te terminen y que no tengas dinero para los que siguen? Le digo yo, mira, vamos a hacer esto. Vendo uno a la gente que tiene la posibilidad de comprarlo, porque hay gente que hay que estar conscientes que hay gente que sí puede comprar un gorrito de 200 pesos. Y con ese gorrito se va a fabricar otro. Entonces vamos regalando y donando, o sea... Vendiendo y donando. Vendiendo y donando. Le digo, vamos a vender uno y donamos otro. Y vamos a hacerlo así. De tal manera que nos quede como para seguir comprando la tela, seguir pagando la mano de obra y seguir pagando todo, o sea, el empaque, todo. Entonces me dice mi esposo, bueno, está bien. Mi esposo pensó que nada más lo iba a hacer así como que esta se le va a pasar. Sí, así va a ser como, un ratito. sí, va a ser un ratito, porque está recién que acaba de salir de su cáncer. Y empecé, le hablé a un amigo, sin agraviar, un amigo que se llama Luis, es diseñador. Le digo, oye, necesito que me diseñes una página para unos gorritos, pero es que no sé qué se puede hacer. Entonces, entre él y su esposa empezaron a imaginarse. Ya me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer logotipo. Sí. Que el logotipo, para mí, es un logotipo hermoso el que me diseñaron, porque es una mariposa que se transforma. Al final de cuentas te das cuenta que el cáncer es una transformación. Y entonces empezamos con los gorritos y actualmente se venden en las farmacias la miniatura. Ay, disculpa que diga el nombre. No, adelante. Pero es el único lugar donde están disponibles esos gorritos. Y ahí la gente los puede adquirir para nosotros seguir donando al Centro Estatal de Cancerología. Pero también las donaciones han llegado a diferentes partes de la República Mexicana. Y a lo mejor hay gente que me pregunta, Angélica, ¿y cómo te va con tus gorritos? No, es que si tienes ganancia, más que ganancia, es una satisfacción el poder ver en otras personas ese gorrito que tú algún día soñaste que lo iban a utilizar otras personas. Y ese gorrito está diseñado para personas, por ejemplo, las personas que lo compran a lo mejor no lo saben, pero de alguna manera están ayudando a personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir un gorrito oncológico. Y esa persona va a estar protegida tanto del frío
como del calor o del sol. Sí, perfecto. Y de ahí nace Angélica Cisneros Hatsan-Mohr. Se vende un gorrito y se dona a otro a personas de bajos recursos o que no tienen la posibilidad de adquirir un gorrito. Entonces, mi lugar, así como especial, es el Centro Estatal de Cancerología. Ahí me ha tocado conocer muchas historias. Hay gente que me apoya mucho para que mis gorritos lleguen a las personas indicadas. Y también, en otra parte, si yo puedo ayudar a otra persona a pasar este proceso y que le sea más fácil, también siempre estoy disponible para las personas y poderles platicar cómo me fue a mí, cómo yo viví mi proceso para no estar tan triste, para levantarme el ánimo. Te das cuenta que el cuerpo te habla. Sí, el cuerpo te avisa que algo está mal, entonces no puedes así como que dejar pasar esos puntos importantes porque eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. Qué maravilloso que, bueno, pues este proceso lo transformes en algo que incentiva, que motiva. Escucharte también es muy grandioso porque revive en nosotros ese deseo de disfrutar la vida, de que no sea necesario pasar por un proceso así para valorar cada momento que tenemos, cada oportunidad que se nos presenta. Entonces, hoy estamos también conmemorando 16 días de activismo, Angélica, que van en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y vamos a culminar el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué mensaje le darías tú a las mujeres que están enfrentando alguna situación de violencia, que están enfrentando diferentes procesos para buscar ayuda y para salir adelante de esta situación que las pone en una posición de víctimas? Ok, mira, te voy a hablar desde el punto de vista que yo me tocó vivir en el proceso de cáncer de mama. Me tocó conocer mujeres, y todavía sigo conociendo mujeres, que los esposos no les permiten hacerse una revisión médica. ¿Por qué? Porque los esposos, hay esposos, no te hablo de todos, o sea, obvio que no. Hay esposos que no permiten que un ginecólogo revise a tu esposa. O sea, ¿cómo es posible que otro hombre vea a mi esposa o te vaya a checar? Ahí se pierde mucho tiempo, la verdad. Y esa es una manera de violencia. El que no te permitan revisarte, el que no te permitan ir a tu cita médica, el que inclusive tú como mujer estés consciente que algo te duele, que algo te lastima, que algo te estás tocando y que digas tú, no puedo ir al doctor porque si le digo a mi esposo, se va a enojar porque me van a ver, que de por sí, te voy a decir una cosa, de por sí la mujer a veces tarda en irse a revisar. Yo a través de todo esto que me ha tocado pasar, reviso las estadísticas y todo, entonces yo estaba la otra vez viendo un programa y estaba viendo que del 100% de las mujeres a nivel mundial, el 70% llega tarde a un diagnóstico. Eso lo estaba viendo en las estadísticas. Te estoy hablando de la gente que va a un chequeo médico, pero es muchísimo. Ahora, sin contar las personas que no van, o sea, que ni siquiera se van a revisar. Y por diferentes motivos, pero uno de los motivos podría ser que el esposo no le permite que la vea otro, es más, inclusive una doctora. Eso pasa mucho, lo hemos visto en los lugares lejanos de Durango. A lo mejor aquí tenemos ya un poquito más la cultura de que tenemos que checarnos, que tenemos que ir a hacerte la mastografía, el Papá Nicolau, todo eso. Pero en las poblaciones que están alejadas, el hombre desgraciadamente no entiende esa parte que tiene que su pareja o su esposa se tiene que checar, se tiene que revisar. Para mí es como una violencia contra la mujer. Claro, definitivamente. El hecho de que no te permitan revisarte, que no te permitan llegar a tiempo a un diagnóstico. Ahora, en la parte de los medicamentos, también a mí me encantaría que todas las personas llegaran a tiempo a un diagnóstico, pero que también recibieran la atención médica oportuna que necesitan. ¿Sí? O sea, que no hubiera una sola mujer que no tuviera acceso al medicamento que necesita para poder sanar. Así es. Ese es un derecho humano, pero en la realidad
es difícil materializarlo todavía. Sí, yo espero que conforme pase el tiempo, no exista ese problema de que no hay medicamentos, que haya el abastecimiento correcto o necesario, pero que todas tengamos ese derecho de, yo lo viví en cuestión de que hay un estudio que te tienen que hacer, Sí. No está aquí en Durango, que es el PET, es un estudio nuclear y que desgraciadamente muchas mujeres lo necesitan, y tienes que tener la posibilidad de desembolsar 60,000 pesos, que es lo que cuesta en Monterrey, o buscar la manera de llegar con algún descuento, como lo hacen en la Ciudad de México a través del SECAN, que les apoya con un descuento, o simplemente no hacértelo porque no tienen la posibilidad económica. Y me encantaría, la verdad, que todas las mujeres que han pasado o que están pasando por esta situación tuvieran esa posibilidad de tener acceso tanto al tratamiento como al chequeo, a todo el tratamiento integral que necesita el cáncer para poder ser erradicado. Esperemos que cada día haya menos mujeres que sean diagnosticadas con cáncer, pero si por alguna razón son diagnosticadas con cáncer, nada más que lleguen a tiempo. Y si Dios quiere, como me dijo mi doctora, se van a morir de viejitas. Sí, así va a ser, definitivamente. Muchas gracias, Angélica. No, gracias a ti. Gracias del otro lado. Sigan atentos a estos 16 días de activismo en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, hasta llegar al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias. No, gracias a ti.